Nunca levanté la voz. Nunca hice una escena. Cuando mi mujer me dijo que su jefe le había reservado una suite de lujo y que, como detalle, ella le debía una noche especial, solo le pedí una cosa. Pásame el número de la habitación, por si ocurre algo. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta esperando flores, champán y sonrisas, se quedó sin respiración. En el pasillo no había ningún camarero. Estábamos yo, la esposa de su jefe, y mi hija, una de las abogadas más temidas de Madrid, sosteniendo una orden judicial recién firmada. Me llamo Alejandro. Tengo 48 años. Desde hace más de 2 décadas me gano la vida restaurando coches clásicos en un taller a las afueras de Madrid. No es elegante, no sale en Instagram, pero es limpio. Grasa bajo las uñas, facturas pagadas y la conciencia tranquila. O eso creía, hasta el jueves pasado. Mi hija Laura, de mi primer matrimonio, tiene 25 años. Donde yo huelo mentiras, ella las despieza en un juzgado. No heredó mi oficio, heredó algo mejor. Precisión quirúrgica para destruir relatos falsos. Marta, mi esposa actual, es todo lo contrario. 35 años. Directora de marketing. Vive para la imagen. Para que todo parezca perfecto, aunque esté podrido por dentro. Ese jueves entró en la cocina como si yo no existiera. Traje gris impecable, copa de vino caro, móvil en la mano. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. Este fin de semana me voy a Marbella, dijo. Retiro ejecutivo. Liderazgo. Marcos lo organiza. Marcos, su jefe. 50 años. Relojes obscenos. Sonrisa de plástico. De esos hombres que te miran como si fueras parte del decorado cuando no te pueden usar. ¿Te vas mañana? Pregunté, midiendo cada palabra. ¿Sí? Y no me esperes el domingo, añadió. Marcos ha pagado la suite. Dice que me lo he ganado con el contrato alemán. Hizo una pausa mínima, la suficiente para clavar el cuchillo. Además, le debo una noche divertida. No fue una confesión, fue un trámite, como pagar un impuesto. Algo se rompió dentro de mí, pero mi rostro no cambió. Bajé la mirada a mis planos, asentí, y dije lo único que necesitaba decir. Envíame el número de la habitación, por seguridad. Se rió mientras subía las escaleras. No seas paranoico, Alejandro. No va a pasar nada que no tenga que pasar. Cuando cerró la puerta del dormitorio, dejé el bolígrafo. No lloré. No grité. Fui directo a mi despacho y abrí la caja fuerte escondida tras un cuadro. Llevaba meses revisando cuentas porque algo no cuadraba. Aquella noche entendí por qué. No eran solo restaurantes ni hoteles. En la cuenta conjunta encontré una transferencia programada para el lunes siguiente. 20.000 euros. Todos nuestros ahorros. Destino, una empresa fantasma en Islas Caimán, vinculada directamente a Marcos. Ahí encajó todo. No era una aventura, no era solo sexo en Marbella. Era un plan. Vaciar cuentas, huir juntos, dejarme a mí con las deudas, y con la policía llamando a la puerta. El miedo se evaporó. En su lugar apareció algo mucho más peligroso. Calma absoluta. Marqué a Laura. Hija, dije cuando respondió. Tenías razón sobre Marta. Ven ahora. Trae el maletín. Esto no es un divorcio. Hubo un segundo de silencio. Entendido, papá. Salgo ya. Mientras esperaba, miré la foto de nuestra boda. Sonreía igual que siempre. Pero ahora veía lo que antes no quise ver. Marta nunca me vio como un igual. Me vio como un mecánico útil, predecible, manipulable. Se equivocó en algo esencial. Antes de dedicarme a los coches, estudié peritaje forense. Y esa noche, Marta había dejado su portátil abierto en el salón. Cuando Laura entró en la cocina, yo ya había descargado más de 300 correos electrónicos. ¿Qué tenemos?, preguntó sin quitarse el abrigo. Le entregué el disco duro. Una confesión completa. Y espera, añadí señalando la pantalla. Lee este correo. Es de la esposa de Marcos. Laura leyó, y por primera vez vi auténtica sorpresa en sus ojos. Papá, dijo despacio. Esto no es un lío, esto es dinamita. Y sonreí, porque por primera vez la trampa no era mía. Laura levantó la vista del portátil despacio. No había euforia en su cara, había cálculo. Papá,
Alba no sabe nada del desfalco, dijo. Pero la infidelidad sí la huele desde lejos. Asentí. Eso explicaba muchas cosas. Ella es la verdadera dueña de la empresa, continuó. Marcos solo es un empleado con ego hipertrofiado. El apellido y el dinero nunca fueron suyos. Laura deslizó el dedo por la pantalla y sonrió. No fue una sonrisa amable, fue quirúrgica. Si Alba descubre que Marcos está pagando suites de lujo a tu mujer con dinero de su familia, y además planea robarte a ti como cortina de humo. Hizo una pausa. Esto explota. ¿Crees que aceptará vernos? Pregunté. Laura cerró el portátil con un clic seco. Cuando vea el registro de la propiedad que acabo de consultar, va a querer conducir ella misma. Ahí entendí que mi hija no había venido solo a protegerme. Había venido a desmontar una estructura criminal. El ático donde Marcos alojaba ejecutivos en sus viajes no pertenecía a la empresa. Ni siquiera estaba a nombre de él. Estaba a nombre de Marta. Comprado 2 años atrás. Pagado con dinero desviado. Mi esposa no era una pieza secundaria. Era el cerebro financiero. Salimos rumbo a La Moraleja pasadas las 2 de la madrugada. La casa de Alba no era una vivienda. Era una fortaleza. Piedra, cristal y silencio. El tipo de lugar que solo se construye con herencias antiguas y secretos bien enterrados. Cuando abrió la puerta, no gritó. No se sorprendió. Parecía agotada. Bata negra. Ojeras. Un cigarrillo sin encender temblándole entre los dedos. Señor Alejandro, dijo con frialdad. Su hija me llamó. Si han venido a confirmarme que Marcos se acuesta con otras, llegan tarde. Eso lo sé desde hace años. Laura dejó su maletín sobre la mesa de mármol con un golpe suave, definitivo. No estamos aquí por sexo, Alba, dijo. Estamos aquí por su dinero. La carcajada de Alba fue breve y amarga. Imposible. Mi fortuna está blindada. Marcos no puede mover un euro sin mi firma. Di un paso al frente. Eso es cierto, respondí. Pero mi esposa dirige marketing. Maneja gastos operativos. Y juntos crearon una autopista de facturas falsas. Laura desplegó documentos como cartas marcadas. Consultoría externa SL. Pagos mensuales de 5.000 euros durante 4 años. ¿Le suena? Alba ajustó las gafas. Leyó. Palideció. Esa empresa no existe, susurró. Marcos me dijo que era para auditores externos. ¡Hay más!, añadió Laura sin levantar la voz. Rastreé las transferencias hace 20 minutos. El dinero no solo va a paraísos fiscales. Alba levantó la cabeza. ¿Qué quiere decir? Laura la miró directo a los ojos. Que su marido no solo tiene una amante. Tiene 2 familias más. Sevilla, Valencia. 3 hijos. 2 mujeres mantenidas con fondos de su empresa. El vestíbulo quedó mudo. Solo el tic-tac de un reloj antiguo marcaba el derrumbe. Alba se dejó caer en el sofá. Toda su seguridad de apellido ilustre se evaporó en segundos. Marcos no solo la engañaba, la estaba saqueando, y lo hacía con el dinero que heredó de su padre. ¿Dónde están ahora?, preguntó al fin, con la voz rota, y endureciéndose al final. Gran Meliá Marbella, respondí. Suite presidencial. 404. El lunes planean mover el último paquete de dinero. Alba se puso de pie. Ya no había tristeza, solo una furia elegante, precisa. Esperad aquí, dijo. Voy a vestirme. ¿Llamará a su abogado?, preguntó Laura. Alba sonrió por primera vez, y no fue una sonrisa bonita. No. Voy a llamar al jefe de seguridad de la empresa, y a mi piloto privado. Subió las escaleras sin mirar atrás. No vamos a ir a Marbella por carretera, Alejandro, añadió. Vamos a volar, y cuando lleguemos, Marcos va a entender lo que cuesta confundir poder con impunidad. Mientras Alba desaparecía por la escalera, mi móvil vibró en silencio. Notificación del banco. Intento de acceso bloqueado. Marta se estaba adelantando. Ya no tenía paciencia. Le enseñé la pantalla a Laura y no hizo falta decir nada. La partida había entrado en tiempo real. Esto ya no va solo de cuernos, papá, susurró. Vamos a desmontar una estructura criminal con apellidos. Entonces volvió a vibrar su teléfono. Es Diego, dijo. ¿Tu sobrino? Hacía años que no oía ese nombre. Trabajaba ese verano en Marbella, en recepción. Laura leyó rápido y tragó saliva.
Dice que acaba de ver a Marta y a Marcos en el bar del hotel, y no estaban solos. Había un notario con ellos. Sentí el golpe en el estómago antes de entenderlo del todo. Un notario. Un sábado. De noche. Eso solo podía significar una cosa. Están falsificando mi firma, dije. Van a vender el taller. Mi vida entera reducida a un documento fraudulento. ¿Nos vamos?, ordenó Alba regresando al vestíbulo. Ya no llevaba bata, traje impecable, maletín de piel, rostro blindado. El jet nos espera en Torrejón. Esto termina hoy. El vuelo fue un túnel de 2 horas sin emociones inútiles. No se habló de traiciones ni de decepciones, solo números, tiempos, bloqueos legales. Laura revisaba extractos como si leyera poesía técnica. Alba, con una serenidad escalofriante, ya había ordenado congelar todos los accesos ejecutivos de la empresa desde su móvil cifrado. Aterrizamos en Málaga al amanecer. Un vehículo blindado nos esperaba en pista. No íbamos a cazar a nadie. Íbamos a recuperar lo que nos estaban robando. En la recepción del Gran Meliá nos esperaba Diego. Uniforme impecable. Cara blanca como una sábana. «Tío», susurró. «Están en la 404. ¿El notario?», preguntó Laura sin rodeos. «Se fue hace 1 hora. Firmaron algo». «¿Qué exactamente?». Diego dudó. «Escuché hablar de un poder total, para que Marta actuara en nombre de una filial, y...». Tragó saliva. Ella decía que el taller ya era suyo. Sentí que el aire se detenía. Mi legado usado como garantía de su huida. «Diego», dijo Laura, «¿tienes las cámaras del pasillo?». Asintió. Guardé una copia. Algo no me cuadraba. En el monitor apareció la escena final. Champán, sonrisas, firmas. Y la voz de Marta, clara, arrogante. «Alejandro es tan predecible. Firmará lo que sea si le digo que es por la niña. No hacía falta más». Subimos por el ascensor de servicio. Alba, firme. Laura, lista. El jefe de seguridad, impenetrable. Yo, extrañamente en paz. 8:17 de la mañana. Hora perfecta para el servicio de habitaciones. Llamé. 2 golpes. Secos. La puerta se abrió. Marta apareció con la bata del hotel y el maquillaje corrido. Su expresión pasó de sorpresa a terror en medio segundo. «¿Alejandro? ¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Detrás, Marcos se incorporó de la cama, medio desnudo, furioso. «Esto es ilegal», gruñó. «Llamaré a seguridad». Laura dio un paso al frente, orden judicial en mano. «No, señor Marcos. Esto es una intervención legal». Se giró ligeramente. «Soy Laura, y ella es Alba, su esposa, accionista mayoritaria». Alba no levantó la voz. «Marcos», dijo, «quedas destituido de inmediato por malversación y fraude fiscal continuado». Luego miró a Marta. «¿Y tú? El poder notarial que firmaste ya está anulado. Cada movimiento está documentado». Marta retrocedió un paso, acorralada, y entonces jugó su última carta, la de siempre, la de la víctima, pero ya era tarde. «¡Ayuda!», chilló Marta de pronto. «Está fuera de control. Me persigue, me intimida, quiere hacerme daño». Lo dijo alto, mirando al pasillo, buscando testigos que no existían. Su última defensa, el papel de víctima que había interpretado toda su vida. Y entonces llegó el golpe final. «No hace falta que eleve la voz, señora Marta», intervino una voz joven, firme. Diego apareció al fondo del pasillo con el móvil en alto. «Todo lo que está diciendo está siendo grabado, igual que su conversación en el bar hace 1 hora». Marta se giró hacia él como si acabara de ver un fantasma. «También quedó registrada su confesión», continuó Diego, «sobre el desvío de fondos y sobre cómo pensaba usar a mi tío como cabeza de turco». Silencio. Uno espeso. Definitivo. La humillación no vino de mí, ni de Laura, ni siquiera de Alba. Vino de la verdad puesta en orden. Mi venganza no fue un escándalo, fue un expediente. La detención de Marcos ocurrió sin espectáculo. 2 agentes de la Guardia Civil entraron con discreción. El jefe de seguridad de Alba se encargó del resto. Marcos protestó. Gritó palabras grandes: conspiración, traición, persecución. Pero su voz se apagó cuando las puertas del ascensor de servicio se cerraron con él, esposado dentro. Marta fue separada.
Interrogada. Su rostro ya no mostraba soberbia, solo rabia y un miedo mal disimulado. En menos de 2 horas, Laura había presentado todo ante la fiscalía: bloqueo de cuentas, anulación del poder fraudulento, registros audiovisuales, correos, transferencias. Mi taller quedó protegido, mi nombre limpio. Cuando regresamos a Madrid en el jet de Alba, la historia ya estaba ardiendo en los medios. No se dieron nombres completos, pero el titular era claro: alto ejecutivo detenido por fraude millonario junto a su amante directiva. La empresa perdió casi la mitad de su valor bursátil en cuestión de minutos. Alba emitió un comunicado sobrio desde el aeropuerto. Esta compañía, fundada por mi padre, no tolera el abuso ni la traición. Hemos actuado conforme a la ley. Esa misma tarde volví a mi taller. El olor a metal y aceite fue más reconfortante que cualquier victoria pública. Habíamos ganado en los tribunales, sí, pero la paz todavía no había llegado. Entonces sonó el teléfono antiguo del taller. Alejandro, soy Natalia, mi hermana. No escuchaba su voz desde hacía años. He visto las noticias, dijo. Reconozco a ese hombre. Sentí un escalofrío. ¿De dónde? ¿De hace 15 años? ¿Recuerdas mi empresa de recambios? La que se hundió sin explicación. Claro que la recordaba, la arruinó. Marcos era mi socio capitalista, susurró. Me hizo firmar documentos para optimizar impuestos. Usó la empresa para desviar dinero. Cuando quise denunciar, me amenazó y desapareció. El aire se volvió pesado. Ya no era solo mi historia. Era la de mi familia. Natalia, dije con calma. Prepara lo necesario. Laura te llamará en 5 minutos. Tu testimonio lo cambia todo. Colgué. Miré el coche clásico frente a mí, desmontado, esperando paciencia y precisión, como la justicia. 8 meses después, el juicio comenzó. 8 meses de trabajo quirúrgico de Laura, de pruebas encajando, de patrones expuestos. El testimonio de Natalia cerró el círculo. Demostró que Marcos llevaba más de una década operando igual. Fraude, intimidación, desaparición. No era un error, era un método. El día del juicio, la sala estaba llena. Y por primera vez en mucho tiempo, supe algo con certeza absoluta. No estaba allí por venganza. Estaba allí para que nadie más pasara por lo mismo. En la sala, Marcos intentó vender su último personaje. Traje barato, gesto cansado, la narrativa del pobre hombre atrapado por una élite poderosa. Habló de conspiraciones familiares, de esposas ricas manipulando sistemas, de empleados traicionados. Nadie le creyó. Marta, sentada a pocos metros, ya no era la ejecutiva impecable que caminaba por hoteles de 5 estrellas, sin maquillaje, sin postura, sin aliados. Aseguró que yo la había presionado, que no entendía los documentos que firmó, que todo fue una confusión emocional. Pero la realidad no se defendía con palabras, se defendía sola. Extractos bancarios, correos fechados, grabaciones, mi informe pericial, el vídeo de la suite. El juez no tardó. La sentencia cayó como un bloque de hormigón. Marcos fue condenado a 8 años de prisión por fraude continuado, malversación y uso sistemático de información privilegiada. No solo había traicionado a su esposa, había robado al Estado, una condena ejemplar. Marta evitó la cárcel gracias a un acuerdo de colaboración que Laura diseñó con precisión quirúrgica. Entregó pruebas, asumió su papel, pagó el precio, devolvió cada euro. Perdió el ático de Marbella. Fue inhabilitada profesionalmente durante 10 años. Nunca volvería a ocupar un despacho ejecutivo. Nuestro divorcio fue rápido, silencioso, sin disputas. No hubo reparto. Yo conservé mi taller. Ella se quedó con el peso completo de sus elecciones. Alba logró algo más difícil que una condena. Recuperó el control absoluto de su empresa. Me ofreció colaborar como consultor externo en detección de fraudes. Acepté. Por primera vez, mi experiencia servía para prevenir, no solo para reparar. El taller dejó de ser solo un lugar donde se restauraban coches. Se transformó en algo más. Laura y yo creamos una fundación con parte de la indemnización, la Fundación Natalia. Su objetivo era claro: financiar becas para jóvenes mujeres que estudian ingeniería automotriz, un sector que aún les cierra puertas. Natalia, mi hermana, asumió la dirección. Había perdido dinero años atrás. Ahora estaba devolviendo oportunidades. Una tarde,
Sentado frente al mar en Valencia, mi móvil vibró. «Soy Martina», decía el mensaje. «Laura cree que deberíamos tomar un café». Sonreí. Mi hija llevaba meses convencida de que ya estaba listo para volver a empezar. Tal vez tenía razón. Respondí con una condición simple. El sábado, en el taller, quería que me conociera tal como soy, sin máscaras. La respuesta llegó al instante. «Perfecto. Me encantaría verlo». Guardé el teléfono. Miré el horizonte. En una prisión de Segovia, Marcos pagaba su deuda. Marta reconstruía una vida mucho más pequeña que la que intentó robar. Y yo estaba ahí, entero, en paz. Algunos creen que la venganza es destrucción. No lo es. La verdadera justicia ocurre cuando las decisiones alcanzan a sus consecuencias, cuando la documentación alcanza a la mentira, cuando un hombre paciente se niega a ser utilizado. Eso fue todo lo que hice. Y al final, bastó con la verdad.